Carlos Mendoza, CEO de un imperio de 15.000 millones, entró en el restaurante de lujo de su hotel en Madrid vestido como un obrero. Quería probar el servicio sin ser reconocido. Pidió el chuletón más caro del menú, 300 euros de carne de wagyu. Pero cuando la camarera llegó con el plato, deslizó discretamente una nota bajo su tenedor. Las manos de Carlos temblaron leyendo esas 8 palabras escritas a mano. «Sé quién eres. Tu hija está en peligro». Levantó la mirada aterrorizado. La camarera, una mujer de 40 años con el uniforme impecable, lo miraba con ojos que conocía, ojos que no veía desde hacía 15 años. Era Isabel, la mujer que había amado y destruido para casarse con una heredera, la mujer que había desaparecido embarazada de su hijo, pero ese no era el verdadero shock. El maître se acercaba con 2 hombres de traje oscuro. No eran clientes. Eran los sicarios que Carlos había contratado para eliminar un problema empresarial. Y ahora miraban a Isabel. En ese momento lo entendió. La hija de la que hablaba la nota no era su hija Carmen a salvo en la mansión. Era la hija que no sabía que tenía. E Isabel acababa de condenarla a muerte sirviéndole ese chuletón. El restaurante imperial del Hotel Palace brillaba como una joya en el corazón de Madrid esa noche de noviembre. Los candelabros de cristal de Baccarat proyectaban reflejos dorados sobre las mesas preparadas con porcelana de Sargadelos y plata maciza. Carlos Mendoza estaba sentado en la mesa 17, la del rincón discreto, que había elegido específicamente para su pequeña charada. Tenía 45 años, pero aparentaba 35, gracias a entrenadores personales, cirujanos estéticos y una vida dedicada al control absoluto. El imperio Mendoza, construido de la nada en 20 años, dominaba el mercado del lujo español. Pero esa noche, Carlos no llevaba sus habituales trajes de Loewe de 10.000 euros. Vestía vaqueros gastados, una camisa de cuadros comprada en el mercadillo, zapatos de trabajo manchados de barro falso. Quería probar si su personal trataba a todos los clientes con el mismo respeto, independientemente de la apariencia. Era un juego que hacía a menudo, esta pantomima del millonario disfrazado de pobre. Le daba un escalofrío de poder saber que podía comprar todo el restaurante con un cheque, mientras los camareros lo miraban con desprecio mal disimulado. Normalmente terminaba con despidos masivos y una reestructuración total del servicio al cliente. Pero esa noche, el juego tomó un giro que Carlos nunca podría haber previsto. Cuando la camarera se acercó para tomar el pedido, el mundo pareció detenerse. No era una de las habituales chicas del este de Europa que poblaban los restaurantes de lujo madrileños. Era una mujer de 40 años, cabello castaño recogido en un moño perfecto, porte regio a pesar del uniforme de servicio. Pero fueron los ojos los que paralizaron a Carlos, ojos color miel con motas doradas que había visto por última vez 15 años antes, la noche en que había elegido el dinero sobre el amor. Isabel Herrera. La mujer que había amado en la universidad, la mujer que había abandonado cuando el padre de Victoria Rothschild había ofrecido fusionar sus imperios si Carlos se casaba con su hija. La mujer que había desaparecido en la nada después de que él le dijera con crueldad calculada que no era suficiente para el futuro que había planeado. Ella lo reconoció en el mismo instante. Carlos vio el destello de shock en sus ojos, inmediatamente reemplazado por una máscara de profesionalidad glacial. Sus manos no temblaron mientras anotaba el pedido. Su voz no vaciló mientras confirmaba el punto del chuletón. Pero cuando se inclinó para servir el agua, deslizó la nota bajo el tenedor con un movimiento tan fluido que nadie se dio cuenta. Carlos esperó a que se alejara antes de leer. 8 palabras que le helaron la sangre. Sé quién eres. Tu hija está en peligro. El primer pensamiento fue para Carmen, su hija de 14 años, a salvo en la mansión fortificada a las afueras de Madrid con su madre Victoria. Pero luego miró a Isabel que servía otra mesa y lo entendió. La forma en que evitaba su mirada, la tensión en sus hombros, el cálculo rápido en su mente. 15 años atrás, la ruptura, la desaparición de Isabel. Antes de que pudiera procesar completamente la implicación, notó movimiento en la puerta del restaurante. 2 hombres en traje oscuro de Armani entraron con el andar controlado de depredadores profesionales. Carlos los reconoció inmediatamente. Eran los hermanos Torresi,
los sicarios que había contratado a través de intermediarios para eliminar a Marcus Webb, el socio americano que amenazaba con revelar las irregularidades financieras del Imperio Mendoza. No deberían estar allí, no deberían saber dónde estaba. Sin embargo, el maître los conducía hacia una mesa con vista perfecta sobre todo el restaurante. Sus ojos escaneaban metódicamente la sala, deteniéndose en cada camarera. Carlos comprendió con horror cristalino lo que estaba sucediendo. Alguien había descubierto la existencia de una hija ilegítima. Alguien quería usarla como palanca contra él. Y los Torresi no estaban allí por Webb. Estaban allí para encontrar y eliminar a una chica que Carlos ni siquiera sabía que existía hasta 30 segundos antes. Isabel volvió con el chuletón, una obra maestra de carne a la parrilla, valorada en 300 euros, que ahora parecía ceniza en la boca de Carlos. Se inclinó para poner el plato y susurró rápidamente: Elena. Se llama Elena. 14 años. Está en el apartamento sobre la cocina. No sabe nada de ti. Carlos agarró la muñeca de Isabel bajo la mesa, sintiendo el pulso acelerado bajo sus dedos. Los Torresi se habían acomodado y pedían vino, pero sus ojos no dejaban de moverse, de buscar. La decisión se tomó cuando vio a una chica entrar por la puerta de la cocina. 14 años, cabello oscuro como Isabel pero con los mismos ojos grises de Carlos. Elena, su hija, llevaba un delantal de cocina y traía una bandeja de pan fresco, inconsciente de que 2 asesinos profesionales estaban a punto de identificarla. Carlos se levantó de la mesa con calma estudiada, dejando 500 euros en efectivo junto al chuletón intacto. Caminó hacia el baño con el andar ligeramente tambaleante de quien ha bebido demasiado, una actuación perfecta que había perfeccionado en años de negociaciones donde fingir debilidad era un arma. En lugar de entrar al baño, Carlos se deslizó por la puerta del personal que Isabel había dejado estratégicamente entreabierta. Se encontró en un pasillo de servicio que olía a lejía y sofrito, un mundo paralelo al lujo descarado de la sala principal. Isabel lo esperaba, el rostro una máscara de rabia apenas contenida. La historia salió en fragmentos susurrados mientras subían las escaleras de servicio hacia el apartamento. Después de que Carlos la dejara, Isabel había descubierto que estaba embarazada. Había intentado contactarlo, pero él había cambiado todos los números, hecho que los abogados respondieran. Orgullosa y herida, había decidido criar a Elena sola. Había estudiado de noche para licenciarse en economía, mientras de día trabajaba como camarera. Elena era brillante, primera en selectividad, becas para las mejores universidades de Madrid, pero un mes antes, todo había cambiado. Un hombre se había presentado en el apartamento, diciendo ser un cazatalentos para una agencia de modelos. Había hecho preguntas sobre Elena, sobre su familia, sobre el padre. Isabel había mentido, dijo que el padre había muerto, pero el hombre había sonreído como si conociera la verdad. Desde entonces había notado personas que la seguían, llamadas mudas, la sensación constante de ser observada. Llegaron al apartamento, un piso de 2 habitaciones modesto pero limpio sobre las cocinas del restaurante. Elena estaba sentada en la mesa de la cocina, inclinada sobre los libros de matemáticas, tan concentrada que no los oyó entrar. Carlos sintió que el corazón se le detenía al verla de cerca. Era hermosa en su simplicidad adolescente, pero sobre todo tenía su misma arruga de concentración entre las cejas, la misma forma de morder el bolígrafo mientras pensaba. Isabel tosió y Elena levantó la mirada. Sus ojos grises, idénticos a los de Carlos, se abrieron al ver a un extraño en su apartamento. Antes de que Isabel pudiera responder, el teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de su jefe de seguridad. Los Torresi han dejado el restaurante. Suben hacia los pisos superiores. El pánico explotó en el pecho de Carlos. No había tiempo para explicaciones, reconciliaciones, para la verdad. Agarró a Elena por los hombros, ignorando su grito de protesta. Le explicó rápidamente que era un amigo de su madre, que estaba en peligro, que tenía que venir con él inmediatamente. Elena miró a su madre buscando confirmación. Isabel sintió las lágrimas finalmente rompiendo su compostura. Le dijo a su hija que fuera con él, que le explicaría todo después, que confiara en ella. Se oyeron pasos pesados en el pasillo.
Los Torresi habían encontrado el apartamento. Carlos miró frenéticamente alrededor. La ventana daba a un callejón lateral, 3 metros de caída sobre contenedores de basura. No era ideal, pero factible. Abrió la ventana y se volvió hacia Elena. La chica temblaba, pero en sus ojos había una determinación que Carlos reconoció como suya. Le dijo que saltara, que él la atraparía. Elena no dudó. Se subió al alféizar y saltó. Carlos la atrapó. El peso lo hizo tambalearse, pero no caer. Un segundo después, Isabel aterrizó junto a ellos con la gracia de quien ha pasado una vida esquivando problemas. La puerta del apartamento explotó. Se oyeron gritos, órdenes gritadas, el ruido de muebles volcados. Carlos tomó a Elena de la mano y corrieron por el laberinto de callejuelas detrás de la Gran Vía, 3 figuras huyendo en la noche madrileña, mientras detrás de ellos se desataba el infierno. El refugio era un ático que Carlos mantenía bajo nombre falso en el barrio de Salamanca, comprado años antes para encuentros que Victoria no debía conocer. Ironía del destino. Ahora servía para esconder a la familia que Victoria no sabía que existía. Elena estaba sentada en el sofá de cuero blanco, todavía en estado de shock, mientras Isabel caminaba de un lado a otro como una tigresa enjaulada. Carlos había activado todos sus contactos. El jefe de seguridad investigaba cómo los Torresi habían descubierto a Elena. Sus abogados preparaban documentos para el reconocimiento legal de la paternidad, pero antes que nada, tenía que enfrentar la tormenta que estaba a punto de caer sobre su vida. Fue Elena quien rompió el silencio con la pregunta que todos temían. Le preguntó directamente si era su padre. La simplicidad devastadora de la pregunta dejó a Carlos sin aliento. Miró a esta chica que era sangre de su sangre, que había vivido 14 años sin él, que ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad y resentimiento que le rompía el corazón. La verdad salió como sangre de una herida. Su amor por Isabel en la universidad. El ultimátum del padre de Victoria. Cásate con ella o pierde la oportunidad de construir el imperio que sueñas. La elección cobarde del dinero sobre el amor. Los años de éxito vacío. El matrimonio frío con Victoria. La hija Carmen criada como una extraña en una casa museo. Elena escuchó en silencio, pero Isabel explotó. 15 años de rabia reprimida salieron en un torrente de palabras cortantes. Le recordó las promesas que había hecho, los sueños que habían compartido, cómo la había mirado a los ojos y le había dicho que no valía lo suficiente, cómo había tenido que reconstruirse desde cero, trabajar 3 empleos para mantener a Elena, renunciar a su carrera para ser madre y padre a la vez. Pero la revelación más devastadora vino del teléfono de Carlos. El jefe de seguridad había descubierto quién había ordenado el golpe contra Elena. No era un enemigo externo, era Victoria. La esposa perfecta, la princesa de los negocios que Carlos había desposado por interés, había descubierto la existencia de Elena a través de un detective privado y había decidido eliminar la amenaza a la herencia de Carmen antes de que se hiciera pública. Los Torresi no trabajaban para Carlos, trabajaban para su esposa. La traición era total. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Victoria, que Carlos creía demasiado fría y distante para sentir emociones fuertes, había orquestado el asesinato de una adolescente inocente para proteger el estatus de la verdadera hija. Y Carlos, en su arrogancia, había proporcionado involuntariamente a los sicarios al contratarlos para web. Elena miró a su padre con ojos que de repente parecían mucho mayores que sus 14 años. Le preguntó si la esposa de él quería matarla porque existía. Carlos respondió con una convicción que nunca había sentido por nada en su vida, que no lo permitiría, que era su hija y la protegería. Isabel preguntó amargamente cómo lo haría, escondiéndola para siempre, comprándole una nueva identidad, o eliminaría a su esposa como quería eliminar a su socio. Carlos sintió el peso de sus elecciones aplastándole el pecho. Había construido un imperio sobre la despiadada capacidad de eliminar obstáculos sin remordimientos. Pero ahora, mirando a Elena, comprendió que todo lo que había construido no valía nada, si no podía proteger a esta chica que no conocía, pero que ya amaba con ferocidad primitiva.
Las siguientes 72 horas fueron una partida de ajedrez jugada con vidas humanas como piezas. Carlos activó recursos que nunca había usado, cobró favores que había guardado para el apocalipsis empresarial. Los Torresi desaparecieron, llamados por alguien más poderoso que Victoria. Los mejores abogados de España trabajaron día y noche para crear una estrategia legal inatacable, pero el verdadero campo de batalla era la mansión Mendoza, en las afueras de Madrid. Carlos volvió a casa la tercera noche, encontrando a Victoria en su estudio de cristal y acero, bella y letal como una orquídea venenosa. Bebía champán mientras miraba los jardines iluminados, como si no hubiera ordenado el asesinato de una niña. La confrontación fue quirúrgica en su brutalidad. Carlos puso las pruebas sobre la mesa: grabaciones de las llamadas de Victoria con los Torresi, transferencias bancarias, fotografías de Elena bajo vigilancia. Victoria no lo negó. Es más, sonrió con una frialdad que Carlos nunca le había visto. Le explicó con calma aterradora cómo siempre había sabido que él no la amaba, cómo había aceptado el matrimonio como una transacción comercial. Pero Carmen era suya, solo suya, y no permitiría que ninguna bastarda amenazara la herencia de su hija. Era negocio, dijo, como todo en su vida. Carlos miró a esta mujer con quien había compartido cama durante 14 años y no la reconoció, o tal vez la veía por primera vez. Victoria no era la princesa de hielo que siempre había creído. Era un depredador que había escondido los dientes detrás de pintalabios Chanel y sonrisas de portada. La negociación que siguió fue digna de un tratado de guerra. Divorcio inmediato. Victoria mantendría el 40% del imperio Mendoza y la custodia exclusiva de Carmen. A cambio, reconocería a Elena y garantizaría su seguridad. Cualquier movimiento contra Elena o Isabel sería considerado una declaración de guerra, y Carlos tenía grabaciones suficientes para destruirla. Victoria aceptó con la misma emoción con que firmaba contratos millonarios, pero antes de irse, soltó la última bomba. Le dijo que Carmen sabía todo, que le había contado que su padre tenía otra familia, que siempre las había traicionado, que no quería volver a verlo. Carlos sintió el golpe como un puñetazo físico. Carmen, la hija que había criado en el lujo pero sin amor, ahora lo odiaba por haber traicionado a una familia que nunca había sido real. La ironía era atroz. 2 semanas después, Carlos estaba sentado en un modesto apartamento en el barrio de Lavapiés que había alquilado para Isabel y Elena. Ya no estaban en peligro inmediato, pero sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Elena asistía a un nuevo colegio privado bajo escolta discreta. Isabel había dejado el trabajo en el restaurante, aceptando a regañadientes el apoyo financiero de Carlos. Pero el dinero no podía comprar lo que se había perdido. Elena miraba a Carlos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Tenía un padre, finalmente, pero era el mismo hombre que les había causado todo este caos. Isabel mantenía una distancia profesional, aceptando su presencia por Elena, pero rechazando cualquier intento de acercamiento personal. Fue durante una de estas visitas incómodas cuando el teléfono de Carlos sonó. Era Carmen. La voz de su hija de 14 años era fría como la de su madre. Le dijo que quería conocerla, a su otra hija. Carlos fue tomado por sorpresa. Victoria había pintado a Elena como el enemigo, y sin embargo, Carmen quería conocerla. Miró a Elena, que hacía los deberes en la mesa de la cocina, y tomó una decisión que podría destruirlo todo o salvarlo todo. El encuentro se organizó en territorio neutral, un café cerca del Retiro. 2 chicas de 14 años, una criada en el lujo extremo, la otra en la dignidad de la clase media, sentadas una frente a la otra mientras sus padres observaban nerviosamente. Carmen llegó en Bentley con chófer, vestida de Prada de pies a cabeza. Elena llegó en metro, vaqueros y sudadera del instituto. Sin embargo, cuando se miraron, vieron lo mismo, los ojos grises del padre que compartían. La conversación empezó rígida, formal. Luego Carmen hizo la pregunta que lo cambió todo. Le preguntó si estaba enfadada con él por no haber estado. Elena lo pensó y respondió que no, que estaba enfadada porque ahora estaba y había arruinado la vida que tenían. Carmen rió, un sonido amargo demasiado maduro para sus años. Dijo que al menos ella había tenido una vida, que ella solo había tenido una prisión dorada.
Las dos chicas se miraron y en ese momento nació algo. No amistad, todavía no, pero comprensión. Ambas eran víctimas de las elecciones de los adultos, peones en juegos que no habían elegido jugar. Empezaron a verse a escondidas de Victoria. Carmen le contaba a Elena cómo era crecer con todo pero sin amor. Elena le enseñaba a Carmen cómo tomar el metro, comprar helado de la señora María, vivir sin guardaespaldas. Carlos e Isabel las observaban, asombrados de cómo estas dos chicas estaban construyendo un puente que los adultos no conseguían cruzar. 6 meses después de aquella noche en el restaurante que lo había cambiado todo, Carlos Mendoza estaba sentado en una oficina muy diferente de la torre de cristal que había dominado. Era un edificio normal en el barrio de Chamberí, sede de la nueva Fundación Mendoza para la Educación. Había vendido el 50% de sus acciones empresariales, usando los beneficios para crear algo significativo. Elena estaba sentada frente a él, explicando su proyecto para un programa de tutoría para jóvenes desfavorecidos. A los 14 años y medio, ya tenía la visión y determinación que Carlos reconocía en sí mismo, pero templada por la compasión que había heredado de Isabel. La relación entre padre e hija se había construido lentamente, ladrillo a ladrillo. No era fácil. Elena no olvidaba 14 años de ausencia y Carlos no sabía cómo ser padre sin comprar afecto. Pero estaban aprendiendo. Él a escuchar, ella a perdonar. Isabel había aceptado un puesto en la fundación como directora operativa. Su licenciatura en economía, conquistada de noche mientras criaba a Elena, finalmente servía para algo. Trabajaba con Carlos manteniendo límites profesionales férreos, pero a veces, cuando discutían sobre un proyecto particularmente apasionante, Carlos veía destellos de la chica que había amado en la universidad. El verdadero milagro era la relación entre Elena y Carmen. Las hermanastras se habían vuelto inseparables, unidas por la extrañeza de su situación. Carmen había desafiado abiertamente a Victoria, amenazando con revelar los intentos de asesinato si no le permitía ver a Elena. Victoria, siempre pragmática, había cedido. Mejor una hija rebelde que una en prisión por complicidad en intento de asesinato. El imperio Mendoza continuaba prosperando, ahora dividido entre Carlos y Victoria como dos reinos separados pero no hostiles. La Guerra Fría se había convertido en una paz armada, mantenida por la destrucción mutua asegurada de la información que cada uno tenía sobre el otro. Pero fue una tarde de noviembre, exactamente un año después del encuentro en el restaurante, cuando el círculo se cerró de manera inesperada. Carlos había sido invitado a cenar en el apartamento de Lavapiés. Isabel cocinaba, Elena ponía la mesa. Carmen había llegado a escondidas de su madre. Por primera vez se sentaban todos juntos como, no una familia tradicional, pero algo nuevo. Durante la cena, Elena levantó su vaso de zumo de naranja. Dijo que quería hacer un brindis por ellos, que no eran una familia normal, pero eran una familia. Disfuncional, complicada, nacida del caos, pero real. Carmen añadió que brindaba por las hermanas que se eligen en lugar de las que te tocan. Isabel, con reluctancia pero genuinidad, levantó su copa y brindó por las segundas oportunidades, incluso cuando no las merecemos. Carlos miró a estas 3 mujeres, la mujer que había traicionado, la hija que había ignorado, la hija que no había conocido, y comprendió que había perdido un imperio para ganar algo infinitamente más valioso. Brindó por la verdad, incluso cuando llega escrita en una nota bajo un chuletón. Todos rieron, incluso Isabel. Era un comienzo, no un final feliz. Todavía había heridas abiertas, confianza que reconstruir, años de ausencia que compensar. Pero en ese momento, en ese modesto apartamento de Lavapiés, 4 personas rotas estaban construyendo algo nuevo de las ruinas de sus vidas anteriores. El teléfono de Carlos sonó. Era su ex jefe de seguridad con noticias sobre Marcus Webb, el socio que originalmente había querido eliminar. Webb había sido arrestado por fraude, sin necesidad de los Torresi. Carlos apagó el teléfono sin responder. Ese mundo, el mundo donde ordenabas asesinatos durante comidas de negocios, ya no le pertenecía. Mientras Madrid brillaba fuera de la ventana, antigua y eterna como los problemas humanos que contenía, Carlos Mendoza comprendió la lección más importante de su vida.
A veces entras en un restaurante para probar el servicio y descubres que la verdadera prueba eres tú. A veces una camarera con una nota puede salvar más de una vida, puede salvar un alma, y a veces, solo a veces, perder todo por lo que has luchado es la única forma de encontrar aquello por lo que vale la pena vivir. Elena tenía razón. No eran una familia normal. Eran una familia nacida del caos, de la traición, del intento de asesinato, de las mentiras. Pero también eran una familia nacida de la verdad, del coraje de una madre que había protegido a su hija sola, de la determinación de dos hermanas de conocerse a pesar de todo, de la capacidad de un hombre de cambiar cuando pensaba que era demasiado tarde. Y mientras lavaban los platos juntos, el millonario, la camarera, la heredera y la bastarda, riendo por un chiste tonto de Carmen, Carlos comprendió que este momento valía más que todos sus miles de millones, porque al final, no es el dinero lo que define a un hombre, son las elecciones que hace cuando una camarera le entrega una nota que dice: «Sé quién eres, tu hija está en peligro». Y Carlos Mendoza, por primera vez en su vida, había elegido correctamente. Dale me gusta. Si crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Comenta con el momento que más te impactó. Comparte para todos los padres que todavía tienen que conocer a sus hijos. Suscríbete para más historias de redención y segundas oportunidades. A veces una nota bajo un chuletón puede salvar una vida. A veces el enemigo es la persona con quien duermes. Y a veces, solo a veces, perder un imperio es el precio justo para encontrar una familia.